una Alemania o Rusia poderosa representan una amenaza persistente para Polonia. ¿Pero por qué? Porque las necesidades estratégicas de Berlín y Moscú hacen que inevitablemente quieran expandirse hacia el este y el oeste respectivamente. ¿Y qué país queda justo en medio? Polonia. La geopolítica de Polonia, un país prácticamente en el centro de Europa. Vamos a ver qué dice. A lo largo de su historia, Polonia ha tenido que enfrentarse una y otra vez a invasiones extranjeras. Y claro, eso ha hecho que su poder haya cambiado muchísimo con el paso del tiempo. En el siglo XVII llegó a ser una de las grandes potencias de Europa del Este. Pero para finales del siglo XVIII había desaparecido del mapa por completo. Durante un siglo entero, Polonia solo existía en la memoria de su gente y por su idioma, hasta que finalmente resurgió. Esta experiencia de catástrofes nacionales ha marcado profundamente la mentalidad polaca, impregnándola de desconfianza y una constante ansiedad. Por eso, hoy en día, los responsables políticos en Varsovia están desesperados por encontrar una potencia global que garantice la soberanía del país. Y al mismo tiempo, esta misma preocupación por la seguridad está sirviendo de base para que Polonia vuelva a posicionarse como una potencia regional. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. El video de él va a estar acá en la descripción para que, quiere entrar al canal acá de Rafael, el canal Historia Geopolítica. Parece bastante bueno y pueda, acceder a otros videos y todo más. Yo ya estoy suscrito en su canal y me parece bastante interesante. También si quiere suscribirte en el mío, siempre hacemos el react, vemos varios videos con ustedes, damos la opinión y después vemos la opinión de ustedes al final. Seguimos. Desde que existen los primeros sistemas de gobierno, la tarea principal de cualquier Estado ha sido siempre la misma: garantizar su independencia y su soberanía sobre su territorio. Este objetivo está por encima de cualquier otro asunto social, cultural o económico. Y esta realidad, tan cruda como evidente, se cumple especialmente en el caso de Varsovia. La República de Polonia está entre el mar Báltico, que se encuentra al norte del país, y las montañas de los Cárpatos y los Tatras, ubicadas al sur. Tanto el mar como las montañas ofrecen cierta protección geográfica, pero hacia el este y el oeste el terreno es completamente llano. Toda esa franja que forma parte de la gran llanura europea del norte no ofrece ningún tipo de barrera natural frente a una posible invasión terrestre. En este contexto, una Alemania o Rusia poderosa representan una amenaza persistente para Polonia. ¿Pero por qué? Porque las necesidades estratégicas de Berlín y Moscú hacen que inevitablemente quieran expandirse hacia el este y el oeste respectivamente. ¿Y qué país queda justo en medio? Polonia. Esto coloca a los polacos en el epicentro de una lucha geopolítica permanente. Prácticamente fue un país que se quedó en el medio de dos fuerzas muy poderosas, por eso nunca existió por mucho tiempo como país, ¿no? Y lo cierto es que históricamente las consecuencias han sido desastrosas. Si no era la división total del Estado polaco, era la dominación de la Francia napoleónica, la Alemania nazi o la Rusia estalinista. En esencia, y debido a su frágil ubicación como a sus experiencias pasadas, el destino de Polonia casi siempre ha estado en manos de potencias extranjeras. Y por supuesto, esta situación no se puede sostener indefinidamente. Por eso, las prioridades geopolíticas de Varsovia giran principalmente en torno a preservar la identidad polaca y su independencia. Ahora bien, dado que Polonia, por sí sola, no cuenta con los recursos necesarios para plantarle cara a Alemania o Rusia, lo que ha hecho Varsovia ha sido intentar alinear sus intereses con alguna de esas dos potencias. Durante la Guerra Fría, los responsables políticos polacos pusieron a prueba esta estrategia. En aquel entonces, Polonia se vio obligada a aliarse con Moscú, pero eso acabó convirtiéndola en un estado cliente de la Unión Soviética. Luego, en los años 90, tras la caída del bloque soviético, Polonia cambió radicalmente de bando y se integró en instituciones occidentales como la OTAN y la Unión Europea. Hoy es uno de los países más aliados de Estados Unidos que tenemos, principalmente un fuerte miembro de la OTAN y actualmente uno de los países que más dice y muestra apoyo justamente a Ucrania en todo eso. Justamente en su contraposición con los rusos soviéticos, iba a decir soviéticos, pero ya fue a mucho tiempo, en contra de los rusos. Gracias a esto, Polonia y Alemania pasaron a formar parte de la misma estructura política, lo que redujo significativamente el potencial de amenaza que representaba Berlín. Durante la última década, Polonia ha aprovechado los fondos europeos para Qué imagen linda, ¿no? Oh, mira, qué linda. Verdaderamente esa imagen. Reorientar su economía hacia Alemania. Sin embargo, esta apuesta también ha tenido efectos secundarios. Uno de ellos es que la economía polaca se ha ido transformando en una extensión de la cadena de suministro alemana. En otras palabras, es Berlín quien marca el ritmo del crecimiento económico polaco. Pero eso es prácticamente de toda Europa. Berlín es la principal, Alemania es la principal economía, ¿no? El Banco de Europa no queda en Frankfurt. Esto quedó claro tras la crisis financiera de 2008.
Cuando cayó la demanda global de exportaciones alemanas, automáticamente también se desplomó la demanda de productos polacos. Así que, al igual que ocurrió con la alianza soviético-polaca, la relación entre Polonia y Alemania acabó generando una nueva dependencia frente a un vecino más grande. La crisis financiera de 2008, junto con el resurgimiento del poder geopolítico ruso, supuso un auténtico toque de atención para el liderazgo polaco. Fue el momento de replantearse seriamente el futuro a largo plazo dentro de las instituciones occidentales. Porque, seamos sinceros, aunque la OTAN y la Unión Europea forman bloques cohesionados con una política común hacia Rusia, en la práctica, la Europa occidental no tiene ningún interés real en revivir una nueva guerra fría con Moscú. Por ejemplo, Alemania, Francia y el Reino Unido están centrados en otras prioridades mucho más urgentes y han acabado delegando toda la problemática rusa a los países del este de Europa. Hoy en día... Pero Europa empezó a rearmarse, principalmente Alemania. No quiere una guerra, pero se está rearmando y preparando a la población para una posible guerra que espero realmente que no haya. Mientras los miembros... Porque si viene a existir una guerra, dirá, países nucleares estarían involucrados. Occidentales de la OTAN apuestan por una organización más pasiva, países como Polonia y Rumanía están presionando para que la alianza adopte una postura mucho más firme frente a Rusia. Sí, ellos son los que más apoyan realmente a Ucrania con todo, envían armas y muchas cosas. Desde la perspectiva polaca, esta división de intereses entre Europa Occidental y Europa del Este no hace más que evidenciar lo incierto del futuro, tanto de la Unión Europea como de la OTAN. Y como Varsovia no tiene ni los recursos ni la influencia necesarios para mantener unida a esas dos organizaciones, el gobierno polaco ha optado por prepararse para enfrentarse a una Rusia en auge, pero mediante otros términos. Desde 2011, Polonia ha empezado a tomar medidas para reducir su dependencia tanto de Alemania como de la Unión Europea y ha buscado aumentar sus relaciones comerciales con Estados Unidos. Y de hecho, le está saliendo bien. El consumo estadounidense de productos polacos ha crecido en torno a un 20%. Esta estrategia económica va de la mano con el nuevo enfoque geopolítico de Varsovia: encontrar una potencia extranjera que pueda garantizar su soberanía. De hecho, no es una idea nueva. Es exactamente la misma estrategia que Polonia siguió en los años 30, cuando se alió con Francia y Reino Unido. Aquella vez el plan fracasó, por problemas de ejecución táctica. Pero la idea sigue siendo la misma y tiene mucho sentido. Primero, para que una alianza militar funcione, debe responder al interés de ambas partes. Es decir, la potencia que actúe como garantía de seguridad debe tener un interés geopolítico en mantener el equilibrio de poder en Europa. Y segundo, ese garante no puede ser visto como un liberador que aparece cuando ya es demasiado tarde, sino como un elemento disuasorio que impida que, en primer lugar, haya una invasión. En otras palabras, debe ser técnicamente viable prestar ayuda a Polonia. Solo si se cumplen estas dos condiciones, ese garante de seguridad puede realmente cumplir su compromiso. Hoy en día, ese papel, por supuesto, lo desempeña Estados Unidos. Desde 1989, todos los gobiernos polacos han defendido la presencia militar estadounidense en Europa. Pero claro, para que Washington ofrezca garantías reales de seguridad, Varsovia tiene que cumplir con las condiciones propias de una alianza militar. Lo que está aumentando, realmente muchas de las tropas de Estados Unidos que estaban en Alemania están empezando a irse a Polonia justamente, están aumentando sus posiciones allá. La primera es clara. Polonia puede desempeñar un papel clave para impedir que Rusia recupere su influencia en los antiguos estados soviéticos. Y además, Varsovia ha demostrado ser un socio fiable para Estados Unidos, participando en varias operaciones militares conjuntas. Tropas polacas han luchado junto a las fuerzas estadounidenses en Haití. Mira qué interesante, no sé si ustedes miraron eso acá, vuelvo a ver, pero mira qué interesante. Acá está Polonia, justamente, y acá está Rusia, Kaliningrado, ese enclave ruso en medio de Europa. Y acá podría empezar una guerra entre ellos, ¿no? Y Rusia enviaría buques y ya empezaría una guerra acá, en el mar. ¿Qué cosa, no? El mar Báltico. Bueno, problema, pero espero que acá no se pelee nuevamente. Participando en varias operaciones militares conjuntas. Tropas polacas han luchado junto a las fuerzas estadounidenses en Haití, Afganistán, Irak y Mali. ¿Pero por qué? No es que esos conflictos fueran una amenaza directa para Polonia, sino porque ese apoyo servía como moneda de cambio para ganar influencia en Washington. Ahora bien, si Polonia... Y también para entrenar, para entrenar sus tropas. Si están participando de guerras, están entrenando tácticamente y con sus aparatos militares también. Las tropas están entrenadas. Al revés de quedar parada, no sirve. Quiere obtener garantías reales de seguridad por parte de Estados Unidos, tiene que hacer que esa ayuda sea viable desde un punto de vista técnico. Es decir,
En caso de una invasión militar extranjera, las Fuerzas Armadas polacas tienen que ser capaces de resistir durante varios meses, el tiempo suficiente para que Estados Unidos pueda organizar una respuesta. Y aquí está el problema. Aunque Washington tenga el mismo compromiso con todos los países de la OTAN, sus capacidades militares están mucho mejor posicionadas en Alemania que en Polonia. Estados Unidos no puede reaccionar de forma instantánea en Europa del Este. Necesita tiempo para valorar la situación, planificar su respuesta y luego ejecutarla. Dependiendo del lugar y del adversario, esa reacción puede tardar desde una semana hasta varios meses. Por ejemplo, si Rusia decidiera invadir Polonia atravesando la llanura del norte europeo, sería el ejército polaco quien tendría que contener el avance ruso durante varios meses, hasta que llegase la ayuda estadounidense. El problema es Y acá está muy cerca de Rusia, además de Kaliningrado, mira, pasa por acá, creo que, bueno, acá tienen los tres países, Letonia, Estonia y Lituania, y listo, hay que pasar dos nomás. que ahora mismo Polonia no tiene la capacidad militar necesaria para resistir tanto Detalle, estaba mirando acá y acá tienen Bielorrusia. Viene directamente. tiempo. Y sin embargo, esa responsabilidad recae directamente sobre Polonia. Por eso, en los últimos años, el gobierno polaco ha aumentado considerablemente el gasto en defensa, número de Y si sus tropas están entrenadas, como están participando de varias guerras juntamente con Estados Unidos, justamente estarán mejor caso Rusia la invada realmente. efectivos y maniobras militares conjuntas. Aunque esto es solo el comienzo. Construir unas fuerzas armadas profesionales, modernas y eficaces, no es algo que se logre en 2 días. Lleva años, incluso décadas. Además de buscar el respaldo directo de Estados Unidos, Polonia también está intentando formar una coalición con países de Europa del Este que compartan su postura crítica hacia Rusia. Como punto de partida, Varsovia ha recurrido al Grupo de Visegrado para impulsar ciertas políticas económicas dentro de la Unión Europea. Y en los próximos años, es muy probable que Polonia intente ampliar el papel de este grupo, con la idea de consolidar un bloque antirruso coherente en Europa del Este. Claro, no es tarea fácil. Las democracias necesitan equilibrar los resultados a corto plazo y las encuestas de aprobación, con objetivos a largo plazo para que sean realmente viables. Así que el proceso para crear una coalición unificada en Europa del Este será largo y complicado. Pero los intereses geopolíticos compartidos en la región hacen que ese esfuerzo sea no solo deseable, sino necesario. Entre 2007 y 2014, como parte de su estrategia para construir una coalición regional, la política exterior de Polonia promovió activamente la expansión tanto de la Unión Europea como de la OTAN, especialmente hacia países como Ucrania, Moldavia, el Cáucaso Sur y los Balcanes. En realidad, esta estrategia moderna es una continuación de la doctrina del prometeísmo. Pero mira, promovió la expansión de la OTAN a Ucrania y es justamente eso que a Putin no le gustó y por eso invadió Ucrania, porque no quiere que Ucrania haga parte de OTAN. Concebida por los líderes de la Segunda República Polaca. Tras más de un siglo sin Estado propio, su objetivo era debilitar la influencia de Moscú, apoyando movimientos nacionalistas y étnicos dentro del antiguo Imperio ruso y más tarde dentro de la Unión Soviética. El prometeísmo se materializó parcialmente con la disolución de la Unión Soviética. Pero hoy, desde Varsovia, muchos políticos creen que para garantizar una independencia duradera y evitar una futura invasión, es necesario algo más radical: la desintegración completa de la Rusia actual. Esos son los reales intereses nacionales. Desintegración de Rusia, fragmentación de Rusia en varios países, balcanización de Rusia. Es posible que ocurra, sí, pero con Putin creo que sería difícil, ¿no? Sería difícil realmente. Él tiene unificado bien el país, pero no sé si sería bueno para Rusia, pensando en los rusos, esa desintegración. Quizás para el restante del mundo, sí, pero para Rusia quedaría como una Rusia, una parte más occidental, la parte de San Petersburgo, quizás Moscú, y el resto de Rusia sería que pequeños países dominados por China, posiblemente, ¿no? Nacionales de Polonia. Por eso, los líderes polacos han intentado usar los recursos de las instituciones occidentales como palanca geopolítica contra Rusia. Pero este plan no ha salido como esperaban. Europa Occidental no comparte la preocupación de Polonia hacia Moscú. Aún así, bajo la superficie de los grandes discursos políticos y más allá del ruido del populismo, siguen escuchándose ecos discretos de esa vieja doctrina prometeísta. Por ejemplo, durante los conflictos de Chechenia, desde 1994 hasta 1999, Polonia mostró una actitud claramente favorable a los separatistas chechenos. También respaldó la Revolución Naranja. Cosa que Putin supo muy bien cómo lidiar con la situación, cómo terminar con el intento de independencia de Chechenia, justamente, bueno, utilizando la mano dura y muy dura, ¿no? En 2004. Que ahora ellos
luchan por él en la guerra de Ucrania. Y el Euromaidán en 2014 en Ucrania, así como la Revolución de las Rosas de 2003 y el conflicto de Osetia del Sur en 2008, ambos en Georgia. Un ejemplo más reciente se dio en 2015, cuando Polonia firmó un acuerdo bilateral de defensa con Ucrania. Ese acuerdo contemplaba la cooperación entre las industrias militares de ambos países. Dicho de otro modo, se trata de un pacto para que las Fuerzas Armadas ucranianas se desarrollen conforme a los estándares de la OTAN, lo cual refuerza la influencia indirecta de Varsovia sobre Kiev, lo que también es llamado poder blando. Desde el punto de vista geopolítico, tiene lógica que Polonia adopte una postura marcadamente antirrusa, pero la realidad es que Varsovia no tiene el peso suficiente como para competir con Moscú en los asuntos de los antiguos estados soviéticos. Le llevará años, quizás décadas, lograr una influencia real y sostenida en Europa del Este. Pero la suerte de Polonia comenzó a cambiar. En 2020, el país se enfrentó a una profunda crisis demográfica. Polonia es el segundo país en toda Europa con la población que envejece más rápidamente. Mira. Y las proyecciones no son nada alentadoras. En 2017, Polonia tenía aproximadamente 38 millones de habitantes. Para 2050 se espera que baje a 33 millones y para finales de siglo ese número bajará a 22 millones. ¿Qué cosa, señores? Mira eso acá. Si va a perder ese tanto de población como buena parte de los países de Europa, va a quedar más difícil, ¿no? Delante de Rusia. A pesar que Rusia posiblemente también va a perder, pero tanto acá como Polonia, creo que no. Una caída brutal. Esta crisis demográfica limitará seriamente el potencial del país. Aún así, Polonia no tiene otra opción. Tendrá que encontrar la manera de preservar su soberanía y su independencia, cueste lo que cueste. Con el tiempo, las iniciativas geopolíticas de Varsovia inspiradas en la doctrina prometeísta podrían transformar a Polonia en una potencia regional, porque al estar atrapada entre Berlín y Moscú y al no poder confiar plenamente ni en la Unión Europea ni en la OTAN, Polonia se ve obligada a buscar garantías de seguridad directamente en Washington. Eso sí, forjar una alianza duradera con Estados Unidos no será gratis. Requerirá un gran esfuerzo para rearmarse y el compromiso de participar en guerras lideradas por los estadounidenses. Pero hay un riesgo real. Si los líderes polacos no van con cuidado, Polonia podría acabar convertida, sin quererlo, en un estado cliente de Estados Unidos. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi Interesante realmente acá la propuesta del canal, pero de alguna forma ellos van a necesitar de alguien que les apoye, ¿no? Vamos a ver qué dice la gente acá en los comentarios. Si nos ponemos en el contexto histórico, el báltico polaco no existe, es prusiano y alemán en segunda instancia. Es normal que miren con recelo a Alemania, pues en la Segunda Guerra Mundial empieza por Danzig. Rusia se termina por comer con Viesger, Kaliningrado para ellos, y mete otra pata en el Báltico. Lo bueno es que no tiene que yo sepa o ha oído separatismo en estas regiones. Por favor, corrígeme si me equivoco, lo que sepáis algo más. Y eso ayuda a centrarse en la política exterior. Rusia ya no es potencia, no es la potencia para pre-2022, aunque le quede aún mucho material. Y los ucranianos y los polacos han tenido roces en el tema del comercio de cereales, realmente. Por lo que no todo es color de rosa. Es una región súper interesante. Sí, para mí parece está bien. Algo complicada la historia y geopolítica polaca. Las movidas últimas han sido las correctas. El acercamiento con Estados Unidos. Polonia es Ecuador de Europa. No sabe en qué momento se le irá a repartir sus vecinos. Mira. Bueno, eso pasó en su historia, ¿no? Hay países que tienen localizaciones geográficas imposibles. Polonia, Armenia. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Me gustó mucho el video, ahora me centraré en lo principal y lo que ya esta persona dijo: de nada sirve que te conviertas en una potencia militar de geopolítica si no resuelven sus problemas demográficos. Deben hacer que nazca más gente. Es así, creo que es un problema de Europa muy grande y que varios países están entrando en este problema, y mismo fuera de Europa. Europa debería ver a Polonia como ejemplo. No están seguros mientras Rusia no sea un estado democrático. Rusia sea democrático, difícil. Siempre da pena que un canal tan bueno, en términos generales, sea tan desinformativo respecto a Rusia. Entiendo que los chavos se limita a poner voz a lo original en inglés, así que nada personal. Decir que Francia o Estados Unidos o Reino Unido no tiene interés en contener a Rusia es
un disparate como mínimo. Bueno, sí, tiene interés, ¿verdad? ¿Verdad? Estoy de acuerdo, ¿verdad? Tiene interés en condenar a Rusia siempre, ya que son los mayores impulsores de esta guerra. Estoy de acuerdo también. Por mucho los bálticos ladren o polacos, si no fuera por Boris Johnson, la guerra en Ucrania se habría acabado hace más de 3 años. Y ahí sí. Y Macron igual, que decía que la OTAN era innecesaria y mira ahora. Lo de poner mapas con Crimea como territorio ucraniano, entiendo que son los deseos de los que creen este contenido, pero no es realidad. Decir que el grupo de Visegrado, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría es el punto de partida de esta defensa tampoco es cierto, con un Orbán muy alejado del otanismo y del proyecto de arruinarnos a los europeos y llevarnos a una guerra inventada y a un Fico que está en las mismas. Y por último, mencionar en un video y otro video que Rusia quiere invadir a Polonia es otro disparate. Eso no quiero, no pienso que Rusia quiera invadir a Polonia. Hoy en día creo que no. Pero eso, la idea de balcanizar a Rusia, si los europeos empiezan a seguir esa idea, quizás podría tener un problema mucho más grande. Aunque creo que no estás teniendo en cuenta el inmenso descenso del poderío militar convencional de Rusia por el desgaste en Ucrania y a la vez el ascenso acelerado del poder militar polaco. No sé, creo que Rusia aprendió un montón con esta guerra. Creo que se creía realmente más fuerte y vio que no era, pero el entrenamiento que están teniendo con toda esa guerra, 3 años de guerra, y el desarrollo militar que están teniendo también, no lo sé. Hoy son las fuerzas armadas más profesionales, los polacos, y fuerte de toda Europa con material sumamente nuevo y consideradamente numeroso, convencional. No lo sé, no sé si estoy de acuerdo con eso. Me parece que no. Quizás es una barbaridad lo que digo, pero a este paso países como Polonia o Irán necesitan de su propio arsenal nuclear como medida de disuasión en caso de un ataque extranjero. Llamarse Federación Rusa o Estados Unidos de América, un atacante es un atacante. Pone Estados Unidos como atacante. De tener armas nucleares, Irak nunca habría sido invadido por los Estados Unidos, Vietnam jamás hubiera sido invadida por la República China o Ucrania invadida por la Federación Rusa. Una potencia militar es una potencia militar, es como vivir en cabaña y tener de vecino a un león que se pasea por el vecindario, por más domesticado que esté, un león, es predatorio como una potencia. Y esto la historia lo ha demostrado de forma contundente. Interesante, pero bueno, todos los países tienen armas, si todos los países van a tener armas nucleares, eso ya podría ser un problema mucho más grande que ahora, ¿no? No sé. Pero ¿qué pensáis ustedes? ¿Realmente Polonia puede hacer algo en contra de Rusia? No me parece, ¿no? A no ser con ayuda de la OTAN. No tiene mucha fuerza Polonia, por eso hace de todo para que OTAN siga apoyando a Ucrania, que piensa así en debilitar más a Rusia. Pero me gustaría escuchar qué piensan ustedes, poner los comentarios. Soy Santiago Brazuca, acá desde Sur de Brasil, y trato de entender todo eso juntamente con ustedes.